de Cuba, de la Universidad de La Habana, Daniela Escobar Magariño. Le damos la bienvenida desde nuestro curso de neuropsicología. Daniela, estamos encantados pues de poder hoy compartir contigo. La conferencia que hoy nos va a compartir Daniela es arquitectura neural del control atencional. Nosotros en el curso de neuropsicología, pues digamos que el objeto principal de conocimiento y desarrollo y de exploración son precisamente las funciones cerebrales. Entonces, para nuestros estudiantes será muy grato contar con todo tu conocimiento. Les voy a contar un poquito con relación a Daniela. Daniela es profesora auxiliar de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, del Departamento de Formación Básica en las disciplinas de neurociencias y procesos básicos para el curso regular diurno. Es licenciada en Psicología de la Facultad de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Psicología. Es máster en Psicología Aplicada de la Universidad del Suroeste, espero pronunciar, Chongqing, China, y actualmente es estudiante del doctorado en la Universidad de La Habana. Es miembro de la línea de investigación de neuropsicología y neurociencias, donde investiga las bases biológicas del procesamiento numérico mediante el uso de técnicas de neuroimagen. Pertenece además al proyecto Bases Cerebrales y Componentes Cognitivos del Control Atencional del Programa Nacional de Neurociencias y Neurotecnologías. Los resultados de sus investigaciones se han presentado en eventos nacionales e internacionales y se han publicado en revistas científicas cubanas y extranjeras. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos entonces a escuchar a nuestra invitada Daniela. Adelante, Daniela. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Para mí siempre es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes, de conversar un poquito. Y realmente me acojo con mucha alegría este tipo de espacios. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la arquitectura neural del control atencional. Yo organicé la conferencia como en dos grandes momentos. En un primer momento hablar un poco sobre la atención como proceso cognitivo desde un punto de vista cognitivo primero y luego con mayor énfasis en un modelo neurocientífico o neuropsicológico de las bases biológicas del procesamiento atencional, y luego entonces en un segundo momento podemos ver algunos resultados de las investigaciones que hemos estado haciendo en los últimos 4 años respecto al procesamiento atencional, en las cuales yo he estado involucrada en diferentes roles, y pues que ya tenemos por suerte suficiente información como para compartir algunos de esos datos. Entonces, nada, vamos a empezar un poco con preguntarnos qué cosa es el control atencional o de qué estamos hablando cuando hablamos de control atencional. A mí me gusta mucho esta imagen porque yo creo que ilustra bien justamente de qué estamos hablando cuando decimos control atencional. O sea, el control atencional es justamente ese mecanismo por el cual podemos seleccionar, priorizar y regular la información que va entrando a nuestro sistema cognitivo para lograr metas específicas, y sobre todo filtrando distractores, cosa que cobra relevancia en el mundo actual, porque no en el actual, pero en el mundo en el que vivimos, en el cual constantemente nos están llegando estímulos y no todos son relevantes. O sea, es importante la función de la atención como un filtro para eliminar todas esas informaciones que pueden estar ocurriendo a la vez que no son relevantes. Ahora mismo probablemente todos ustedes me están escuchando y están muy atentos a lo que yo estoy diciendo, pero a su alrededor deben estar pasando muchísimas otras cosas, ruidos ambientales, personas que pueden entrar en su espacio en su espacio físico, incluso pensamientos relacionados con todo lo que tienen pendiente, todo lo que hay que hacer. Todos esos son estímulos que ahora mismo se considerarían distractores, porque la tarea en este minuto es atender a la conferencia y no están pues pensando, incluso notificaciones en sus teléfonos. Todas estas cosas pueden estar pasando a la vez, y la atención pues regula
y prioriza qué cosa es lo importante ahora. Ahora es importante atender a la notificación del mensaje que me llega desde el teléfono, es importante atender a lo que está diciendo la profesora. Pues el control atencional se encarga de decidir eso y de filtrar, por tanto, los distractores que no son importantes. Es por eso que es un proceso dinámico y adaptativo, porque es importante que se esté modificando en función de las circunstancias, del aquí y a la hora de la persona, todo el tiempo para poder entonces funcionar eficientemente. Yo les traía otro concepto de atención, un concepto un poquito más académico, más definido, que dice más o menos lo mismo, un mecanismo central de control de procesamiento de información. O sea, eso es algo en lo cual la atención es uno de los procesos cognitivos que más se ha estudiado, que más tiempo de estudio tiene en el campo de las neurociencias. Por tanto, cuando nosotros nos acercamos al estudio de la atención, podemos encontrar muchísimos conceptos de muchísimos investigadores, porque además cada persona o cada investigador un poco que lo ha definido a su manera, y pues tenemos diferentes, diversos y muchísimos conceptos de atención, algunos un poco más integrados que otros. Este es uno de los que a mí me parece más concreto, más completos y concretos, por eso se los traía también. O sea, un mecanismo de control de procesamiento de información que actúa de acuerdo con los objetivos del organismo, activando e inhibiendo procesos y que puede orientarse hacia los sentidos, las estructuras de conocimiento en memoria y los sistemas de respuesta. Y yo creo que este concepto también pone dos elementos en evidencia o resalta dos elementos. El primero es que actúa de acuerdo con los objetivos del organismo, y el segundo es que puede orientarse hacia diferentes mecanismos. O sea, en este sentido estamos viendo que la atención funcionaría, para ponerlo en un término metafórico, como el director de una orquesta. Es un mecanismo, un proceso cognitivo básico, porque es un proceso cognitivo del cual el resto de los procesos cognitivos dependen. Por eso orienta hacia los sentidos, las estructuras del conocimiento y los sistemas de respuesta. O sea, toda la información que llega, cómo se procesa esa información y qué respuesta se da a esa información, pasa por el control atencional. Pasa porque existe un mecanismo de atención central que controla todo ese procesamiento. Y que controla todo ese procesamiento, como decía ahorita, de acuerdo a los objetivos presentes y actuales de la persona. Ustedes, si cambian de objetivo ahora mismo, cambia, por tanto, su prioridad o su foco atencional. Si deja de ser mi conferencia importante para ustedes por algo que es más urgente en su realidad ahora mismo, pues dejan de atenderlo, porque el mecanismo de control central cambia el foco. Entonces, la atención es un mecanismo de alerta porque permite la activación del organismo, o sea, está ligado directamente a la activación del organismo, y lo vamos a ver con mayor profundidad dentro de un ratico. Es además selectiva porque se selecciona qué información va a ser procesada, tanto interna como externa. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido, por ejemplo, un dolor y hemos seguido nuestro día a día porque hay información interna que estamos escogiendo no procesar, o estamos bajándola a otro nivel atencional para enfocarnos en otras cosas que son más demandantes, más urgentes, más importantes en el contexto? Y eso es por solo poner un ejemplo. A veces tenemos pensamientos que vienen o ideas, pero nos decimos, no, este no es el momento de pensar en esto, este es el momento de pensar en tal cosa. Eso es un ejemplo de control atencional también, porque estamos diciendo mis recursos cognitivos, ¿a dónde van dirigidos? Y eso es lo que hace la atención, ¿a dónde voy a dirigir los recursos cognitivos? El lugar de la selección es donde ocurre esa selección de la información. Y lo otro interesante de la atención, que para mí es fascinante, es que la atención tiene capacidad limitada. O sea, el procesamiento humano es un conjunto, se concibe como un conjunto de recursos limitados que se distribuyen entre las actividades que éste desarrolla. Porque significa, para mí tiene dos significados, o sea, tiene dos aristas. La primera es que podemos hacer más de una cosa a la vez.
siempre que los recursos nos den para eso. Y la otra es que solo podemos hacer la cantidad de cosas que nuestros recursos permitan. Por tanto, ¿podemos atender a la conferencia y scrollear en el celular a la misma vez? Sí. Depende también de cuán demandante sea la conferencia para ustedes, cuán demandante sea lo que están viendo en el móvil para ustedes. O sea, por eso podemos caminar y hablar a la vez, por eso podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, pero no todo al mismo tiempo. O sea, cuando intentamos hacerlo todo al mismo tiempo, siempre hay cosas que salen mal, cosas que se nos van, porque la atención es un mecanismo de capacidad limitada, pero eso no significa que no podamos hacer más de una cosa a la vez. Entonces, lo que a veces parecería como inatención es que realmente estamos dividiendo nuestros recursos entre dos tareas diferentes. La atención, por tanto, se encargaría de seleccionar la información y controlar los impulsos, distribuir los recursos para el procesamiento, como estaba diciendo ahorita, y mantener el nivel de alerta. Mantener el nivel de alerta, les digo que lo vamos a ver en un rato, pero es importante porque se relaciona con la entrada de nuevos estímulos. Y vamos a ver ahora cómo estas tres funciones de la atención, o vamos a ver en un momento, se relacionan directamente con el modelo neuropsicológico que vamos a ver de las bases biológicas de funcionamiento atencional. Así que no las olviden. El estudio de la atención, como les decía, tiene una historia muy larga, pero a nosotros nos gusta siempre destacar los trabajos de Alexander Luria, que fue un investigador soviético del enfoque histórico-cultural, que fue de hecho uno de los primeros investigadores del enfoque histórico-cultural en hablar sobre las bases biológicas del procesamiento cognitivo a partir de estudios con veteranos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, que presentaban daño cognitivo y considerado básicamente el padre de la neuropsicología moderna, o al menos así lo concebimos nosotros, desde la orientación histórico-cultural. Y sus estudios fueron importantes y significativos en muchísimos campos, entre ellos en el campo del procesamiento atencional. No sé si habían oído hablar de Alexander Luria antes, si no, mi recomendación muy fuerte es que busquen sobre su vida y su obra, que realmente es fascinante y es muy interesante porque tiene el mérito de haber sido el primero en haberle puesto lo biológico a un enfoque que su centro es la integración biopsicosocial del ser humano. Entonces, Alexander Luria, con sus estudios de atención, hablaba de que la atención no es un proceso unitario, sino que está dividido en diferentes componentes. Y esto es un punto que tienen en común todas las investigaciones de atención. O sea, la atención, si bien tiene una definición, puede ser estudiada de disímiles maneras y depende de entonces qué es lo que estamos definiendo, es lo que estaríamos estudiando como atención. No es que cambie el concepto, sino que podemos estudiar tantos subcomponentes de la atención que necesitamos ser muy claros con qué mecanismo atencional estamos estudiando. Porque no es un proceso unitario, porque no toda la atención funciona de la misma manera y no toda la atención ocurre para lo mismo. A pesar de que todo al final termina siendo procesar y controlar nuestros recursos. Entonces vamos a ver eso con un poquitico más de claridad, porque creo que quizás me enrede un poquito. Vamos a ver algunos tipos de atención. Podríamos distinguir entre una atención interna y externa, y de eso hemos estado hablando desde que comencé la conferencia. O sea, cuando hablamos de la atención, evidentemente hay recursos atencionales que van dirigidos hacia nuestro exterior, y quizás eso es lo más evidente para nosotros. O sea, darnos cuenta de los ruidos que nos rodean, de las personas que tenemos alrededor, de lo que estamos haciendo, de los estímulos que están llegando hacia nosotros del mundo externo. Mi voz, la pantalla, lo que pueda estar pasando alrededor con cada uno de ustedes, los ruidos ambientales que puedan tener, todo eso es elementos externos, y nuestra atención externa está puesta para ello, para filtrar lo irrelevante y poner el foco en lo que es relevante. Pero también existe una atención que es interna, que es la atención de lo que pasa con nuestros propios procesos. O sea, dónde estoy sentada, cómo están cada una de las partes de mi cuerpo, tengo hambre, tengo sueño,
tengo un millón de preocupaciones. Todos esos son estímulos internos que también están llegando y están siendo procesados por nuestro sistema atencional. Y nosotros no somos conscientes todo el tiempo de lo que de todos estos elementos internos, porque evidentemente hay muchas cosas que se filtran. O sea, si yo no les hablo de cómo estoy sentado, probablemente muchos de ustedes no han pensado, tengo los pies cruzados, tengo las manos arriba del escritorio, o tengo una mano arriba de mi frente. Está, porque nuestro sistema atencional lo filtra simplemente para no concentrarse en ello. Lo interesante es que muchas técnicas de relajación, antiestrés, le llamado mindfulness, se centran en mover el foco atencional hacia los procesos internos. O sea, por ejemplo, el mindfulness habla mucho de controlar la respiración, de estar atentos a nuestros pasos, a nuestro procesamiento interno, cómo estoy caminando, cómo estoy haciendo procesos que son en la vida cotidiana automatizados, volver los procesos controlados de modo que nuestro foco atencional pase de pensamientos intrusivos, de niveles de estrés, de estímulos externos que nos causan estrés hacia elementos internos, o sea, aumentar nuestra atención interna para entrar en un estado de relajación o de disminuir aquellos elementos estresores. Cosa que a mí me parece muy interesante y que tiene su base, por tanto, en procesos como estos. Hay otro tipo de atención que es que podemos diferenciar entre la atención voluntaria y la involuntaria. O sea, hay muchas cosas que nosotros, o la mayoría de las cosas, nosotros decidimos atenderlas. Voluntariamente decimos, yo estoy atendiendo a esta persona. Pero cuando yo hago esto en mis clases en presencial me es un poco más fácil ilustrarlo, pero si ahora donde ustedes están hay un ruido inmenso, ustedes lo quieran o no, van a estar mirando hacia ese ruido, porque ahí necesitan saber que eso no es un peligro. Eso es atención involuntaria. Si ustedes están, por ejemplo, pueden estar muy concentrados atendiéndome, pero viene alguien y menciona su nombre, van probablemente a mover su atención hacia allá. Eso también es atención involuntaria. O sea, nosotros no elegimos atender eso, pero son estímulos con una gran saliencia, diríamos, o sea, muy relevantes que requieren nuestra atención por un hecho simplemente evolutivo de conservación de la vida. O sea, nosotros necesitamos saber que ese ruido no es algo que nos va a poner en peligro, no es algo que nos va a matar. Si están diciendo nuestro nombre, probablemente es porque, y depende del tono, se hace más saliente o menos saliente, de la familiaridad de la voz, se hace más saliente o menos saliente, pero básicamente esto significa un peligro para mí o no. ¿Cuántas veces no les ha pasado que ustedes pueden estar muy concentrados en una cosa, pero hay un movimiento rápido en su visión periférica y los ojos se le van a ese movimiento? Eso también tiene un fin evolutivo. Básicamente, cuando vivíamos en las cavernas, teníamos que saber que ese movimiento rápido no era un depredador que venía a comernos. Entonces, ya no tenemos depredadores, casi, al menos no como los de las cavernas, pero seguimos teniendo mecanismos involuntarios para preservar nuestra vida biológica y también nuestra seguridad psicológica, porque por tanto estos mecanismos también han evolucionado como ha evolucionado nuestro sistema cognitivo y nuestra vida social en general. Por tanto, siempre hay estímulos que involuntariamente atrapan nuestra atención, pero tienen un fin evolutivo importante que es un fin básicamente de conservación y de seguridad. Y por eso pasa sin nuestro control atencional. El resto de las cosas a las cuales nosotros atendemos, pues voluntariamente ponemos nuestro foco atencional en ellas. Otro tipo de atención que podemos diferenciar es entre la atención abierta y la atención encubierta. La atención abierta es cuando nosotros abiertamente estamos prestando atención a algo, probablemente muchos de ustedes están abiertamente atendiendo mi conferencia ahora mismo, o abiertamente están atendiendo a una persona, en fin. La atención encubierta pasa cuando nuestros órganos sensoriales no están dirigidos al estímulo al que estamos prestando atención, al menos no evidentemente. Y cuando
yo explico sobre la atención encubierta, lo que a mí me viene a la mente enseguida es lo que en Cuba llamamos chisme, que creo que en Colombia probablemente tenga otro nombre, pero es básicamente tratar de enterarnos de la vida de los demás, aunque no nos incumba. Es atención encubierta muchas veces porque estamos atendiendo a cosas sin que se note que lo estamos atendiendo. Entonces, si estamos intentando, si usted está hablando con su mamá, pero tratando de escuchar lo que dice su hermano, pues eso es atención encubierta. Y es posible gracias a que podemos tener atención dividida o focalizada. O sea, muchas veces nuestra atención se focaliza en un único estímulo e inhibe la entrada de otros estímulos. ¿Cuántas veces no les ha pasado a ustedes o a sus familiares que están tan concentrados en el móvil que el resto del mundo deja de existir? La atención, eso es atención focalizada, o sea, y a veces ocurre lo que llamamos hiperfoco, que es que nos concentramos tanto en algo que el mundo deja de existir. Y ni siquiera estímulos de alta saliencia logran activar nuestra atención involuntaria. La atención dividida es precisamente cuando, como decíamos ahorita, podíamos poner nuestros procesos como nuestros recursos se dividen en diferentes procesos atencionales y podemos estar escuchando a nuestra mamá y atendiendo lo que hace mi mamá a la misma vez. O podemos estar hablando y escuchando música al mismo tiempo, a veces con mayor o menor éxito. Podemos diferenciar también entre la atención visual y auditiva, y en este caso la diferenciación es cuál es el órgano sensorial que está involucrado en el proceso atencional, o sea, si estamos atendiendo con nuestros órganos visuales o con nuestros órganos auditivos. Y lo interesante de la diferenciación entre atención visual y auditiva es que por muchos años durante la investigación de la atención se utilizó esta diferenciación para crear paradigmas diferentes. O sea, se ha estudiado la atención científicamente desde diferentes aristas en función de si la atención era visual o si era auditiva. Por ejemplo, la atención visual tiene varios paradigmas famosos como el paradigma de Stroop, la tarea de flancos o la tarea de la Attention Network Test, por mencionar algunas, hay muchas más. Una de las investigaciones o de los paradigmas más usados para estudiar la atención auditiva es el paradigma de doble tarea, en el cual una persona debe atender a dos estímulos a la misma vez, o sea, hacer una tarea mientras, por ejemplo, recibe una información de forma auditiva y cambian algunos elementos dentro de esa información que se está recibiendo de forma auditiva. Es un paradigma súper clásico, pero también súper útil e interesante para poder estudiar cómo diferentes tipos de atención se engranan o compiten por recursos para realizar una tarea. Y hay muchísimas variaciones de estos paradigmas. Y la última tipo de atención de que podemos hablar hoy, así de manera muy rápida, es la diferenciación entre la atención selectiva y la atención sostenida. O sea, nosotros somos capaces de seleccionar qué vamos a atender en un momento determinado y si vamos a cambiar entre tareas muchas veces o si vamos a sostener nuestra atención solo en un estímulo. Volvemos en el aquí y el ahora de esta conferencia. Ustedes pueden estar eligiendo sostener su atención única y exclusivamente a mi conferencia por la hora y tanto que vamos a estar conversando, o pueden elegir modificar su foco atencional y atenderme un ratico, otro ratico mirar otra cosa que tienen por ahí, hacer un trabajo a la misma vez que me escuchan, en fin. Van seleccionando diferentes estímulos o sostenemos la atención única y exclusivamente en este estímulo que es relevante e importante para mí. La atención sostenida, muchas investigaciones sugieren que no puede ser sostenida por largos periodos de tiempo. O sea, nosotros podemos estar muy interesados en el tema, muy interesados en la conferencia, pero eventualmente ese sostenimiento de la atención puede parar un poco, cambiar un momento de tarea y volver a la tarea primaria o a la tarea original. O sea, incluso es un proceso normal de fluctuación de la atención porque las redes, que vamos a ver ahora en un minuto, las redes atencionales se van agotando, por tanto, el proceso de atención, la capacidad de sostener la atención también se agota. Es necesario cambiar, tomar un pequeño descanso y volver.
Estos son algunos de los tipos de atención y ahora vamos a ver qué determina el procesamiento atencional. Lo interesante de la atención como proceso cognitivo es que la atención está determinada tanto por mecanismos de abajo arriba como por mecanismos de arriba abajo. ¿Qué significa esto? O sea, cuando hablamos de procesos cognitivos, hablamos de que hay mecanismos que van de abajo arriba, están guiados por procesos externos, por factores externos, y de ahí hacia nuestro sistema cognitivo, o van de arriba abajo, o sea, elementos ligados con nosotros, con nuestro procesamiento cognitivo, y pues de ahí ocurre el proceso. Los mecanismos de abajo arriba, por tanto, están relacionados con las características del estímulo, y era un poco lo que hablábamos ahorita de cuál es la saliencia de ese estímulo, cuán relevante es ese estímulo para el aquí y a la hora de mi tarea, cuál es su tamaño, su posición, su color, su movimiento, es un estímulo novedoso, no es un estímulo novedoso, es un estímulo que se está moviendo muy rápido o más rápido de lo que debería, es una voz familiar, es un tono que puede ser amenazador. Todos esos elementos, todos esos factores de las características del estímulo activan los mecanismos de abajo arriba y como que atrapan los recursos atencionales, como estábamos viendo ahorita, muchas veces involuntariamente, muchas veces voluntariamente, pero que funcionan eh, de manera automática, porque este estímulo es importante o no es importante. Mis mecanismos de abajo arriba se activan, yo lo quiero o no, y por tanto necesito atender a ellos. Hay otros, están también los mecanismos de arriba abajo, que son los elementos ligados a la persona. ¿Cuál es mi motivación, mis expectativas, mis intenciones, mis metas, que me hacen que yo ponga mi foco atencional en este estímulo y no en este? Como hemos visto con los tipos de atención, estos dos tipos de mecanismos, tanto los de abajo arriba como los de arriba abajo, funcionan coordinadamente para, por tanto, decidir a qué atender, cuándo y cómo. A veces de manera controlada, a veces de manera automática. Hay un tercer determinante de la atención, que es el efecto priming, que es la influencia que presenta la presentación de un estímulo, o que ejerce la presentación de un estímulo en el procesamiento de un segundo estímulo. Puede ser de manera positiva o de manera negativa. Y esto es muy interesante, se ha estudiado mucho desde el punto de vista experimental se presenta un primer estímulo y ese estímulo tiene un efecto facilitador o no para detectar el estímulo que viene después. ¿Qué pasa si yo reconozco esto primero? Soy capaz de reconocer el estímulo que viene a continuación más rápido o con mayor certeza. El efecto priming, si bien nos cuesta un poco más entenderlo en la vida real, es un efecto que queda muy claro y se ha estudiado mucho desde el punto de vista experimental con los paradigmas tradicionales de la atención. Las tareas como la tarea, por ejemplo, del Attentional Network Test, de la cual vamos a estar hablando más casi al final de la conferencia, utilizan el efecto priming para poder evaluar el funcionamiento atencional. En la vida cotidiana es como si nosotros estamos esperando o estamos buscando a una persona en un grupo grande de personas. Esa intención que no es de buscar a esa persona puede servir como priming, como facilitador para encontrar esa persona en la multitud. O sea, creo que me enredo un poco a la hora de explicarlo, pero si no estamos buscando intencionalmente una cosa, yo creo que los juegos de detectives lo dejarían más claro. No sé si ustedes jugaron juegos de detectives. Creo que este ejemplo lo clarifica mejor que el que te buscar a la persona. O sea, los juegos de detectives son esos juegos donde tenemos una imagen llena de muchos, muchos, muchos objetos. Todos están ahí y nosotros debemos buscar algunos objetos y no otros. Por tanto, los objetos que debemos buscar sirven como facilitador para poderlos encontrar. O sea, la pista de decir, encuentra un catalejo, no sé, sirve como facilitador. Un poco así funciona el efecto priming. O sea, yo sé que necesito buscar esto, vamos a buscarlo en esta escena visual. Probablemente a partir de ahí ustedes logren pensar en muchos otros ejemplos. Encontramos lo que estamos buscando. Muchas veces las cosas están ahí todo el tiempo, pero si no las estamos buscando, no las vemos, entre comillas. Y una vez que hay un estímulo anterior que se presenta y que se convierte
esa cosa en algo relevante, pues la encontramos mucho mejor o nos ayuda a encontrarla. A veces estamos buscando una cosa, se presenta otra y entonces eso tiene un efecto negativo porque nos dificulta encontrar la primera cosa que estábamos buscando. Me he enredado un poco, pero espero que les quede claro en qué funciona cómo funciona el efecto priming y por qué determina la atención. Es como una precondición que programa nuestro sistema atencional para encontrar una cosa y no otra. Entonces, ahora vamos a ver el modelo de Posner y Peterson sobre las redes atencionales. A mí me gusta muchísimo este modelo, a pesar de que es un modelo de 1990, tiene ya 35 años desde la primera publicación sobre el modelo, es un modelo que sigue muy vigente en el estudio atencional y de hecho es uno de los modelos más aceptados y más reconocidos en el campo de los estudios sobre la atención, porque es un modelo que incluye las bases cerebrales de procesamiento atencional y las conecta con las funciones de la atención directamente. O sea, habíamos visto que hay tres funciones principales de la atención: selección de información, distribución de recursos de procesamiento y mantenimiento del nivel de alerta. Y Posner habla de que existen tres redes atencionales: una red posterior o de orientación que se encargaría de la selección de la información y la orientación y el control inhibitorio, una red anterior o ejecutiva que se encargaría entonces de distribuir los recursos atencionales y una red de vigilancia que se encargaría de mantener el sistema de alerta. No sé si pueden ver bien la imagen, voy a intentar ampliarla un poquito. Sí, espero que ahora la puedan ver mejor. La imagen, esta es una imagen de cómo funciona o cómo funcionarían las tres redes. Como pueden ver, las redes están distribuidas en diferentes áreas cerebrales que están interconectadas por un sistema, por una formación reticular, y por tanto se van activando, se van involucrando diferentes áreas durante el procesamiento de atención. O sea, por ejemplo, el sistema anterior o ejecutivo, que como les decía es el que determina cuáles son los recursos, estaría en esta área de aquí, que es la corteza prefrontal, y lo vamos a ver con detenimiento en un ratico. El sistema posterior o de orientación está concentrado en áreas parietales y también relacionadas con el núcleo pulvinar del tálamo. Y no sé si quieren hacer una pregunta o es un micrófono que se encendió sin querer. Si quieren hacer una pregunta, la pueden hacer, no hay problema. Esto es un ejemplo de cómo un estímulo saliente pues, nos desvía de la atención y orientamos nuestros recursos a eso, y ahora volvemos de nuevo con nuestra conferencia. Muchas gracias por ponernos un ejemplo de la vida real de lo que estábamos hablando. Y tenemos entonces, les decía, estábamos hablando de la red posterior de orientación y tenemos además la red de alerta que está concentrada, como ven, en estructuras más relacionadas con el tallo cerebral y por tanto que son estructuras más profundas del cerebro. El hecho de que sean estructuras más profundas, que son, por decirlo mal y rápido, estructuras más primitivas del cerebro. O sea, estructuras que tienen más que ver con el procesamiento, como la supervivencia y el procesamiento más básico de nuestro cerebro, mientras que las estructuras relacionadas con la corteza tienen que ver con un procesamiento más social, no es la mejor palabra, pero más desarrollado o más de lo que nos hace específicamente humanos. O sea, las estructuras más profundas o más interiores del cerebro están más relacionadas con procesos más básicos y de supervivencia y de sostenimiento de la vida, y las estructuras más de corteza, más de las partes de afuera del cerebro, están relacionadas entonces con nuestro procesamiento social, nuestro sistema cognitivo, lo que llamamos el procesamiento cognitivo de orden superior. Y como pueden ver en esta imagen también, hay diferentes neurotransmisores que están involucrados en las diferentes redes neurales. Por ejemplo, la norepinefrina intensifica la señal de células diana de la red atencional posterior, por tanto se activa durante los procesos de alerta. La dopamina controla la saliencia la selectividad de los estímulos del sistema atencional ejecutivo. Y tenemos también, que no sale aquí, pero está la serotonina, que también se
se relaciona, por tanto, con el control de los impulsos que van entrando. Entonces, vamos a ver a las tres redes. Déjenme quitar este zoom. Y vamos a ver las tres redes de forma más particular, ¿no? La primera red que tenemos es la red de vigilancia o red de la red de alerta, tradicional, llamada así como la red de alerta, que constituye el estado de alta sensibilidad a la entrada de nuevos estímulos. Como veíamos, está relacionada con estructuras más profundas del cerebro, ya les decía eso, sobre todo en la zona del tallo cerebral, pero también incluye procesamiento de las cortezas frontales y parietales y la interconexión de ambas cortezas para poder determinar qué estímulos son relevantes y a cuáles deberíamos prestar nuestra atención. Pero la red de alerta tiene un funcionamiento casi siempre automático. O sea, la red de alerta está en constante vigilancia, por eso también es la red de vigilancia, a la entrada de nuevos estímulos, para poder determinar si esos estímulos son relevantes o no. Nosotros hay diferentes ejemplos de cómo la red de alerta está siempre presente. Uno de ellos es cuando hay un ruido, automáticamente miramos ese ruido, lo queramos o no, esa es nuestra red de alerta funcionando, esa es nuestra red de alerta activa, es nuestra capacidad de recibir nuevos estímulos y atenderlos automáticamente si son lo suficientemente relevantes, la atención completa se va hacia allá. Un deportista, por ejemplo, que está esperando en una carrera de velocidad, que está esperando la señal para empezar a correr, es la red de alerta en su máxima expresión. Cuando nos sentimos amenazados, que de repente, o en momentos de mucho estrés, que todos los estímulos, por mínimos que sean, nos hacen saltar, esa es nuestra red de alerta hiperactiva. La red de alerta está activa todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos abiertos a la entrada de nuevos recursos, estamos sensibles a la entrada de nuevos estímulos, pero hay momentos en los que se activa más y momentos en los que se activa menos. Cuando tenemos sueño, es muy difícil estar alerta. Tienen que ser estímulos muy fuertes, de mucha intensidad para llamar nuestra atención. Por poner un ejemplo, en estados de modificación de la conciencia, como embriaguez o consumo de sustancias psicoactivas, nuestra red de alerta se modifica y la manera de procesar esos recursos es diferente. Cuando estamos en momentos de mucho estrés o porque el estrés, sí, de mucho estrés en general, por eso la norepinefrina está tan relacionada con la red de vigilancia, porque la norepinefrina es la que nos permite actuar, ¿no? o nos permite responder a cualquier estímulo saliente. En momentos de mucho estrés es como que nuestro organismo lo que está pensando es que está en un constante estado de peligro, por tanto aumenta como el funcionamiento de la red de alerta a punto de que todos los estímulos se procesan como muy importantes porque no sabemos cuál puede ser el estímulo peligroso o el estímulo que nos puede generar un problema o un peligro para la vida. Esa es la red de alerta, vigilancia a la entrada de nuevos estímulos. La red posterior o de orientación se encarga de seleccionar y dirigir la atención en función de cuál es la información que está llegando a los estímulos sensoriales. Por eso es importante, o sea, involucra muchísimas áreas cerebrales, pero sobre todo la corteza parietal en, en áreas relacionadas también con el giro postcentral, que se relacionan entonces con la motricidad, con el movimiento de nuestros órganos de los sentidos, para ponerlos en función de cuáles son esos estímulos a los que vamos a dirigir nuestra atención. También, Una conferencia de esto, ahorita me di cuenta que había. también está, es importante para esta red, funciona con esta red las áreas temporales y la unión temporoparietal, que es la unión de ambas cortezas, o sea, la corteza temporal y la unión temporoparietal, constituyen áreas importantes para el funcionamiento de la red de orientación, porque se necesita
de seleccionar qué estímulos vamos a procesar, cuáles son los estímulos que están llegando y seleccionar a cuáles vamos a dirigir nuestra atención. Y lo interesante de la red de orientación es que un poco decide dónde se pone o no el foco atencional. Entonces, por eso yo les traigo ahora, no sé cómo funcionará en la plataforma, vamos a esperar que funcione bien, pero yo les traigo un video y les pido que lo atiendan, que ahora pongan a funcionar su red de orientación y pongan todos sus recursos en función de este video, porque es un video súper interesante. O sea, este video, quizás ya lo habían visto porque es un video que ha circulado mucho por redes sociales, pero nos llama la atención sobre un fenómeno que se llama ceguera por inatención. La ceguera por inatención ocurre porque la red de orientación decide dónde vamos a poner nuestro foco atencional y un poco inhibe el resto de los estímulos que no son relevantes y nos puede pasar que cosas como un oso bailando en el medio de estas personas cambiando, tirándose pelotas, pues pase inadvertido. Es un fenómeno súper interesante porque nos da a entender, o sea, nos pone muy en evidencia de que la atención es definitivamente un mecanismo limitado y que depende mucho de dónde está nuestro foco atencional. Muchas veces no es que las cosas no pasen, es que no las vemos porque estamos atendiendo otras cosas. Pasan delante de nuestros ojos, pero no somos capaces de darnos cuenta de ello porque nuestra red de orientación está orientando los recursos a otros elementos. Entonces, vamos a ver la última red, que es la red anterior o ejecutiva. A mí me gusta hablar de la red ejecutiva como el director, ahí sí es director de la orquesta, o sea, es la que se relaciona con la resolución de conflictos atencionales, la realización de tareas coordinadas, la detección de errores, la atención del lenguaje, la memoria operativa, el cambio de tarea y el control inhibitorio. O sea, la red ejecutiva es la que define y la que decide dónde va nuestra atención, a qué le vamos a poner atención, qué cosa es lo importante aquí. La red de alerta detectó este estímulo, la red ejecutiva, la red de orientación debería orientar la atención ahí o no. Vamos a procesar esto en memoria, se relaciona entonces con otras funciones ejecutivas o con lo que llamamos funciones ejecutivas y es un poco la que decide para dónde va cada cosa, es la red coordinadora de las otras, de todo el procesamiento atencional según este modelo de Posner y Peterson. Por tanto, no es sorprendente de que las principales áreas relacionadas con el procesamiento con el funcionamiento de la red ejecutiva sea la corteza prefrontal dorsolateral. O sea, esta área de aquí que es el lóbulo frontal en general, la corteza prefrontal están relacionados con todos estos, lo que a mí me gusta decirlo como lo que nos hace humanos y nos diferencia de los animales. Es todas estas capacidades de inhibir nuestros impulsos, de controlar nuestro comportamiento, de decidir qué vamos a hacer ahora o no, de planificar nuestra conducta, de tomar decisiones, o sea, y la red anterior ejecutiva se encarga un poco de distribuir los recursos para todo eso. Por tanto, no sorprende de que su funcionamiento sea en la corteza dorsolateral prefrontal, la corteza prefrontal dorsolateral. Estas tres redes han sido, ya les decía, ampliamente estudiadas. Las primeras investigaciones, muchas investigaciones han encontrado tanto comportamentales como de neuroimágenes que funcionan independientemente, pero también
investigaciones o publicaciones más recientes, Posner habla de que a pesar de que es posible determinar que las tres redes funcionan independientes, hay momentos en los que se correlaciona el funcionamiento de las redes, porque obviamente un procesamiento un estímulo o un procesamiento no es únicamente de esta red o de esta red o de esta red. Las tres redes funcionan de manera coordinada para lograr un objetivo y para emitir una respuesta. También se ha encontrado que el funcionamiento de las redes cambia con la edad, sobre todo hay un giro importante entre los 6 y los 7 años en términos de la orientación a los estímulos y la ejecución, o sea, del funcionamiento de la red ejecutiva y de la red de orientación, y se piensa que tiene que ver con un funcionamiento más eficiente entonces del procesamiento atencional luego de los 7 años. Todos estos son investigaciones o estudios mucho más recientes, pero sigue siendo interesante porque a veces a los niños los niños pequeñitos, nosotros no les podemos pedir que sostengan su atención durante mucho tiempo, no les podemos pedir que sean capaces de atender a varias cosas a la vez o que decidan voluntariamente atender esto y no atender aquello. Es difícil para los niños muy pequeñitos y tiene que ver con cómo han madurado sus estructuras cerebrales y específicamente cómo están funcionando las redes atencionales. A mí me gusta mucho este modelo y me detengo en él porque al final casi de la conferencia vamos a ver cómo lo estamos utilizando nosotros como referente teórico en una de nuestras investigaciones. Un poco para cerrar entonces esta primera parte, yo les traía esto, se los traía como ejemplo, probablemente la conocen, si no, pues se las presento, a la tarea de Stroop, que es una de las tareas más famosas, uno de los paradigmas más utilizados en los estudios de atención, y pues es una manera también de ver cómo funciona la red ejecutiva. Como la tarea de Stroop tiene dos condiciones, la tarea en este paradigma es decir cuál es el color de la letra y no leer la palabra. Entonces ahí la red ejecutiva tiene que decidir si en el caso de los estímulos incongruentes, que hay un conflicto entre lo que dice la palabra y el color de la letra, hay un conflicto y la red ejecutiva tiene que decidir si priorizar un proceso o no. Lo que han encontrado las investigaciones, por tanto, es que cuando es congruente lo que dice la palabra y el color de la letra, la tarea se realiza de una forma más rápida y con menos errores, y cuando los estímulos son incongruentes, no solo aumenta el tiempo de reacción, sino también disminuye la precisión, con lo cual nos da indicios de que hay un procesamiento cognitivo más demandante. La tarea de Stroop se ha modificado muchísimo, hay muchos paradigmas que son tareas tipo Stroop, que se basan en este principio de la incoherencia, pero básicamente para estudiar cómo los recursos atencionales se ponen en función de procesar un estímulo específico. Entonces, un poco para terminar esta primera parte, antes de pasar a las investigaciones científicas, las investigaciones empíricas, vemos que la atención tiene la capacidad de realizar más de una información a la vez o más de un proceso o esquema de manera simultánea, y por tanto se estudia el proceso de compartir la capacidad entre tareas o fases de una tarea. Y esta es la forma de atención más sofisticada por su complejidad y manifestación, sin embargo es la más vulnerable también al daño. Como les decía anteriormente, poder dividir nuestra atención es la manera más sofisticada de la atención, la mayor evidencia del desarrollo de nuestro proceso atencional, pero cuando tenemos dos tareas muy complejas al mismo tiempo, no podemos realizarlas las dos eficazmente. Porque nuestros recursos son limitados, como decíamos antes, y tenemos que distribuirlos entre ellas, por tanto se producen interferencias y disminuye el rendimiento, con lo cual se afecta la realización de al menos de una tarea. Solo podemos realizar dos tareas simultáneamente cuando una de ellas se realiza de manera más o menos automática, por tanto su requerimiento atencional es menor y queda disponible para utilizarse, los recursos atencionales quedan disponibles para utilizarse en otra tarea. Por ejemplo, intentar leer un libro y ver una película al mismo tiempo es casi imposible. Es muy, 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 muy difícil, pero uno puede leer y escuchar una música relajante a la vez, porque hay una de las dos cosas que no consume tanta atención como la otra, por tanto, en este caso yo diría la música no es tan cognitivamente demandante,
o atencionalmente demandante, porque es una música instrumental relajante y por tanto podemos concentrar nuestra atención en leer. Pero si nos ponemos a escuchar un podcast e intentamos leer un artículo al mismo tiempo, una de las dos cosas no nos vamos a enterar de lo que va, ya sea el podcast o el artículo. Y aquí aprovecho para hacer la distinción entre los procesos automáticos y los procesos controlados. Los procesos automáticos son los que tienen escaso consumo atencional, no requieren esfuerzo consciente y se adquieren mediante el aprendizaje. O sea, son procesos que no nos damos cuenta o no ponemos nuestro recurso atencional en su realización. Respirar es un proceso automático, caminar es un proceso automático, hablar, escribir, se llega a automatizar. Incluso si ustedes quizás respirar, obviamente es mucho más difícil darnos cuenta porque nacemos respirando, pero si piensan en escribir o en leer, por ejemplo, los niños muy pequeñitos les cuesta mucho comprender lo que leen porque están muy concentrados en la unión de los grafemas y en cómo suenan los grafemas. Por tanto, la comprensión lectora es menor. A medida que vamos automatizando la lectura como proceso, podemos dejar espacio para la comprensión lectora como otro proceso cognitivo. Porque la comprensión lectora es un proceso controlado que consume atención, no son rutinas, por tanto, eso significa que no son rutinas aprendidas y son conscientes y van acompañadas de la impresión subjetiva después. Producen gran interferencia en situaciones de doble tarea. O sea, como decíamos ahorita, no podemos hacer dos procesos controlados eficazmente a la vez. Al menos uno de los procesos tiene que estar automatizado o semiautomatizado. Uno de los ejemplos típicos de la diferenciación entre procesos automáticos y controlados es cuando manejamos, muchas veces manejamos y conversamos con la persona que va con nosotros, escuchamos música. Hay quien maneja y habla por teléfono, lo cual en muchos países es ilegal, no se puede hacer y tal. ¿Por qué no se puede hacer? Porque se parte desde el principio de que aunque manejar es un proceso que se va automatizando, no debería ser un proceso completamente automático porque necesitamos poner nuestros recursos atencionales sobre lo que está pasando en la vía. Por tanto, si nos ponemos a hablar por teléfono, nuestros recursos atencionales se distraen. Pero volvemos, es un proceso que está relativamente automatizado, entonces hasta qué punto disminuye el rendimiento es un poco debatible. En cualquier caso, las personas que están aprendiendo a manejar les cuesta mucho trabajo hacer otra cosa que no sea manejar, porque lleva muchísimas cosas a las que hay que atender a la vez, no es solo los carros que vienen cerca, es también cómo funciona tu propio carro, es todas las señales de la calle, hay un montón de estímulos a la vez que a una persona que está iniciando el aprendizaje de manejar le cuesta muchísimo procesar, pero a medida que uno va ganando experticia en manejar, hay procesos que se van automatizando, como cómo controlar el carro, cómo lidiar con diferentes señales y estímulos y por tanto es más fácil dedicar nuestros recursos atencionales a qué es lo que está pasando en ese momento, si viene este carro, si viene el otro, por dónde voy, y a los conductores expertos les queda incluso recursos atencionales para dedicarlos para hablar con el de al lado, escuchar música, etc. Entonces, hasta aquí esta primera parte sobre las bases teóricas un poco del procesamiento atencional. Ahora yo les quería compartir un poco nuestras investigaciones sobre el procesamiento atencional. Nosotros, como decía Claudia al inicio, desarrollamos en la Universidad de La Habana un proyecto de investigación que se llama Bases cerebrales y componentes cognitivos del control atencional. Este es un proyecto que estaba respondía al Programa Nacional de Neurociencias y Neurotecnología y en el cual participamos no solo desde la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, sino en interacción con otros centros de investigación y de práctica como el Centro de Neurociencias de Cuba, el Instituto de Medicina Deportiva y el Centro de Investigaciones Neuropsicológicas, Centro Internacional para la Rehabilitación y el Estudio Neuropsicológico, que le decimos en Cuba el CIREN. O sea, fue un proyecto muy interesante porque logramos un poco coordinar la investigación desde diferentes áreas. Yo hoy les voy a presentar los resultados nuestros, o sea, encontrados con los estudiantes de la Universidad de La Habana, aunque también tenemos datos de investigaciones con otras poblaciones que nos facilitó este trabajo multidisciplinario porque tenemos datos de poblaciones de deportistas, de poblaciones de personas con
daño neuropsicológico. Yo me voy a concentrar en la de los estudiantes de la Universidad de La Habana, que son las investigaciones en las que yo estaba más involucrada en diferentes roles. Entonces, un primer grupo de investigaciones como parte de este proyecto fueron investigaciones en las cuales estábamos estudiando la cognición organizada como una actividad cerebral ampliamente distribuida y relacionada a mecanismos atencionales, como una capacidad de estructurar y organizar fragmentos de pensamientos y conductas. Esto es un poco por qué estamos estudiando la atención. Además, decidimos estudiar la atención en este proyecto porque numerosos estudios de neuroimágenes identificaron un sistema de demanda múltiple constituido por varias áreas cerebrales prefrontales y parietales, de las que estábamos hablando anteriormente, que se aprecian activadas durante la realización de diferentes tareas. Además, hay diferentes modelos que hablan de un proceso de integración atencional y que la actividad cerebral distribuida constituye, por tanto, una cognición organizada. Y estos hallazgos brindan una perspectiva interesante y útil para acercarse a problemas clásicos y pendientes de la atención, como su capacidad limitada, su capacidad de selección medio atencional, sus funciones y la relación con otros procesos. O sea, básicamente decidimos estudiar la atención porque es un proceso central relacionado con muchos otros procesos, pero que además es un proceso entrenable, con lo cual poder estudiar mejor las bases cerebrales del control atencional nos permite entrenar el control atencional en diferentes poblaciones para mejorar su rendimiento en diferentes tareas. Eso es básicamente por qué hicimos este proyecto. En este primer grupo de investigaciones de los que vamos a hablar, nos propusimos caracterizar los circuitos cerebrales involucrados en control atencional y sus relaciones con los sistemas de demanda múltiple. Y para ello nos propusimos diferentes objetivos específicos para determinar los componentes cognitivos, qué componentes del control atencional tienen una contribución significativa al rendimiento académico, porque recuerden que estos estudios están centrados en estudiantes universitarios, poder distribuir o describir la evolución de los componentes del control atencional y el efecto del entrenamiento en estos componentes para la ejecución de tareas complejas y caracterizar la distribución de estos componentes y sus bases neurales en relación con sistemas de demanda. Un poco más o menos esto fue lo que fue guiando este grupo de investigación que realizamos en un primer momento como parte de este proyecto. ¿Cuáles fueron los principales resultados de estas investigaciones? Primero, nos centramos en estudiar tres variables. La selección atencional a niveles jerárquicos. La selección atencional a niveles jerárquicos es un proceso o subproceso de la atención que habla de que la atención funciona en diferentes niveles. O sea, hay un nivel global y un nivel local. Una metáfora que utilizamos un poco para estudiar la selección atencional es cuando vemos un árbol, la selección atencional a nivel global sería ver el árbol completo, pero cuando hablamos de la selección atencional a nivel local, sería cuando nos fijamos en las ramas y en las hojas de los árboles. O sea, nosotros podemos procesar el árbol como un estímulo completo, saber que esto es un árbol, pero podemos también fijarnos en sus ramas, en sus hojas y en sus frutos como un procesamiento atencional local. La selección atencional se mueve en estos dos niveles, global-local, con mayor o mejor, mejor o peor eficiencia en función de diferentes condiciones. Por eso decidimos estudiar cuán capaces son los estudiantes universitarios de moverse en estos niveles jerárquicos de selección atencional. El control inhibitorio como un subproceso atencional, o sea, la capacidad para inhibir estímulos irrelevantes durante una tarea, y el rendimiento intelectual como una covariable que podría estar influyendo cómo funcionan estos procesos. El objetivo general de este grupo de investigaciones, por tanto, fue caracterizar los mecanismos atencionales de un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana, y pues ahí nos centramos en caracterizar la selección atencional, describir la selección atencional por diferentes perfiles profesionales y caracterizar las diferencias en mecanismos atencionales entre hombres y mujeres. O sea, lo interesante de estas investigaciones es que no solo nos preguntamos cómo funciona la selección atencional en estudiantes universitarios, sino ¿es esta selección diferente entre estudiantes de diferentes carreras y es esta selección diferente en estudiantes hombres o estudiantes mujeres? Vamos a ver las respuestas a esas preguntas ahora, en un segundo. Porque primero les voy a comentar sobre las técnicas que utilizamos
Para el rendimiento intelectual o para estudiar el rendimiento intelectual utilizamos dos subtests de la batería de evaluación RISC, categorías y adivinanzas, que exploran inteligencia verbal en el caso de adivinanza e inteligencia no verbal en el caso de categoría. Y para el procesamiento atencional utilizamos también dos tests, uno para estudiar el control inhibitorio, el test de atención D2, que es un test relativamente conocido, y la atención selectiva a partir del Two Sequential Target Test, que es una tarea que tenemos aquí, que estudia el procesamiento atencional visual complejo de objetos a partir del paradigma de Nabón, que es un paradigma clásico en el procesamiento atencional que se encarga de estudiar la atención en estos dos niveles, global y local. Por tanto, este paradigma, el TSTT, se enfoca en procesamiento de los estímulos en un nivel global, como serían estos de arriba, o en un nivel local, como serían los de abajo, donde, como ven, cada estímulo pequeñito es diferente, o sea, está compuesto por diferentes letras. Se estudian tres variables, SOA o Synchrony Onset Attention, o sea, el tiempo de onset, de salida de los estímulos, que pueden ser en 200 milisegundos, 400, 800 y 1600, el nivel de letras hacia el que se transita, sea si es global o local, y la transición entre distintos niveles. En estos grupos de investigaciones estudiamos estudiantes de pregrado de la Universidad de La Habana, alrededor de 102 estudiantes en estas primeras investigaciones de comunicación social, física, matemática y computación y diseño. Encontramos que los efectos de letra, transición y SOA resultan significativos sobre la precisión de la selección atencional, que la interacción entre estos efectos muestra una influencia a los efectos del parpadeo atencional y la activación de un archivo de objetos en la selección atencional. ¿Qué significa esto? Que hay tiempos de salida, o sea, de cambios entre estímulos que son demasiado cortos, y como están por debajo del límite del parpadeo atencional, pues el sistema cognitivo atencional no se da cuenta de que eso está pasando. Y la interacción triple entre efecto de letra, transición y SOA muestra también una relación aditiva entre estos tres efectos que no resulta significativa en la selección atencional. O sea, se puede cambiar entre sistemas, pero eso no le agrega al procesamiento atencional global de los estudiantes. Encontramos también un efecto significativo del perfil profesional sobre la selección atencional en los diferentes niveles jerárquicos. En este primer grupo de investigaciones, porque después voy a presentar la continuación de esa investigación en el cual agregamos otras carreras, como podemos ver, la carrera de comunicación social fue la que tuvo peor precisión en el reconocimiento de los estímulos, y la carrera de física la que tuvo mejor rendimiento en este tipo de tareas, lo cual es muy interesante. Nosotros, como les decía anteriormente, controlamos rendimiento intelectual y eso no nos dio un factor significativo o sea, una variable que influye significativamente en esta relación, con lo cual tiene que ver con funcionamiento, o nuestra hipótesis es que tiene que ver con la formación académica y profesional de cada uno de los estudiantes, que los está entrenando de manera diferente en la selección atencional. Vamos a ver además que hubo un efecto significativo en el efecto de transición perfil, o sea, cuando es diferente en diferentes carreras, cuando tienen que procesar estímulos en el mismo nivel, ya sea global o local, a cuando tienen que transitar entre niveles de la atención global a atención local y de local a global. Como pueden ver, se comportan diferentes, o sea, hay algunas carreras como la de computación que tienen mejor rendimiento en el mismo nivel, pero no es lo mismo en diferentes niveles, mientras que ID y física se mantienen más o menos igual, ya sea entre el mismo o diferente nivel. Y además encontramos un efecto significativo de la interacción entre transición SOA y perfil profesional, también diferenciada, como pueden ver aquí, entre diferentes niveles durante por tanto, el reconocimiento de los estímulos. En estos estudios, que ya tienen una muestra un poquitico más grande, agregamos además la Facultad de Psicología, y vemos que los estudiantes de la Facultad de Psicología tenían un rendimiento incluso peor
en los procesos de selección atencional. Entonces, nuestra hipótesis es, y también pues diferente en la transición entre el mismo nivel y entre diferentes niveles. O sea, tiene un comportamiento similar la curva y psicología sigue teniendo un rendimiento inferior al resto de las carreras. Nuestra hipótesis es qué está pasando con la división entre carreras de ciencia y carreras de letras, que podrían estar formando competencias atencionales diferentes en los estudiantes, de modo que estamos encontrando estos resultados donde hay un procesamiento diferenciado por carreras. Nosotros diríamos más que por carreras, probablemente tenga que ver con el área del conocimiento y con que las ciencias están demandando que se desarrollen como competencias atencionales de sus estudiantes para un desarrollo exitoso entonces de la carrera. Encontramos además, o cuando estudiamos el efecto del sexo en la selección atencional, encontramos que de manera general el sexo no muestra un efecto significativo sobre el rendimiento de los participantes, pero esa diferencia es estadísticamente significativa en la condición de SOA 400 y 200 con transición de global a local. O sea, en los inicios de procesamiento o en el punto del parpadeo atencional hay una diferencia entre hombres y mujeres, con lo cual no hay una diferencia en el funcionamiento del rendimiento general, pero sí en rendimiento en espacios muy específicos. También el rendimiento general es similar en las pruebas entre hombres y mujeres, pero los hombres cometen significativamente más errores que las mujeres, a pesar de que el rendimiento termina siendo el rendimiento como una variable de tiempo entre cantidad de errores. Sí, no es estadísticamente significativo, pero los hombres cometen más errores. Con lo que estamos viendo, y aquí entre control inhibitorio, o sea, la relación entre control inhibitorio y rendimiento intelectual, vemos que hay relaciones significativas entre el control inhibitorio y el rendimiento intelectual en las mujeres. O sea, para las mujeres es más importante los datos de inteligencia verbal, no verbal y de inteligencia global correlacionan con el rendimiento de la tarea de control inhibitorio. Esto nos está diciendo que a pesar de que no hay una diferencia en el rendimiento atencional, sí hay una diferencia entre las estrategias atencionales que se utilizan para resolver esa tarea. Mientras los hombres tienen un procesamiento más rápido y desorganizado, con mayor dificultad para inhibir los recursos irrelevantes, pero de todas maneras lo hacen más rápido, por tanto el rendimiento como una medida no se afecta, diríamos. Las mujeres tienen un procesamiento más lento, pero más atento a los detalles y con mayor número de errores y con mayor capacidad de inhibir estímulos irrelevantes. El rendimiento es el mismo, la manera de llegar a ese rendimiento es diferente. Nuestra hipótesis es que esto tiene un origen más social que biológico, porque hay una hipótesis de la igualdad de los sexos. O sea, partimos de la hipótesis de la igualdad de los sexos que dice que hombres y mujeres no difieren significativamente en el procesamiento cognitivo desde el punto de vista biológico, sino que difieren en el procesamiento cognitivo a partir de la construcción social y de la asignación de tareas y roles tradicionales de género para hombres y mujeres, que es lo que define la manera entonces en la que procesan el mundo, es decir, la manera general. Algunas conclusiones de este grupo de investigaciones es que el efecto del sexo sobre la selección atencional a niveles jerárquicos no es estadísticamente significativo, pero la influencia del sexo en el control inhibitorio se relaciona con diferentes estrategias de procesamiento atencional. La selección atencional a niveles jerárquicos está influenciada significativamente por el perfil profesional al que pertenecen los estudiantes evaluados, y existen diferencias entre las facultades en cuanto al rendimiento intelectual y el control inhibitorio. Después de realizar este grupo de investigaciones, nosotros nos movimos como parte de este proyecto a otras investigaciones que queríamos ver entonces dónde está esa diferencia entre perfiles profesionales. ¿Qué pasa con los estudiantes de primer año versus los estudiantes del último año de la carrera? Y además incluimos otra variable que fue el procesamiento holístico de rostros, porque los rostros se procesan, hay una teoría de que los rostros se procesan de manera global, no local, con lo cual esto se relaciona o no con la selección atencional a niveles jerárquicos. Aquí les traigo algunos
datos entonces de esta investigación que se concentró en la selección atencional a niveles jerárquicos en diferentes años de la carrera de psicología en este caso, y el procesamiento holístico de rostro. En esta investigación queríamos caracterizar la relación entre la selección atencional visual y el procesamiento holístico en estudiantes de la Facultad de Psicología. Y, por tanto, caracterizar la selección atencional visual, el procesamiento holístico de rostros y la relación entre ambas variables. Para estudiar el procesamiento holístico de rostros utilizamos dos tests, la tarea de caras compuestas, que es una tarea en la cual se unen dos semirrostros, o sea, media imagen de un rostro de la nariz hacia arriba y de la nariz hacia abajo, que pueden ser de la misma persona o no, y pueden estar alineados o desalineados. Y por tanto la persona tiene que decir si la parte de abajo es de la misma persona o la parte de arriba o no, y reconocerlo lo más rápido que pueda. El Cambridge Face Memory Test es una tarea de reconocimiento de memoria de rostros en el cual se le pide a la persona memorizar un grupo de rostros y luego identificarlos cuando se han eliminado algunos elementos que podrían facilitar el reconocimiento, como en la existencia del pelo o de elementos distintivos del rostro. Son dos tareas muy interesantes para estudiar el procesamiento holístico de las caras. El procesamiento atencional, de nuevo, lo estudiamos con el TSTT y además incluimos una variable nuevamente de rendimiento intelectual a partir del test de matrices del WISE-3. En este caso incluimos 20 estudiantes de primer año y 20 estudiantes de cuarto año de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Utilizamos el Cambridge Face Memory Test, es una prueba además enfocada en la detección de prosopagnosia, que es en la disrupción o una dificultad para el reconocimiento del rostro, un trastorno neuropsicológico en el cual a la persona se le dificulta el conocimiento de la identificación de los rostros. Por tanto, utilizamos el Cambridge Face Memory Test como una medida de control para estar seguros de que las 20 personas, las 40 personas de nuestra muestra no estaban aquejadas de prosopagnosia. Y también el test de matrices del WISE como una medida de control de rendimiento intelectual. Como ven, el rango de edad va entre los 18 y los 27 años y la mayoría de los estudiantes del sexo femenino, como es típico en la carrera de psicología. Entonces, en esta investigación encontramos un efecto del año académico sobre la precisión del reconocimiento del segundo estímulo presentado en el TSTT. En este caso, cuarto año tenía un rendimiento superior al de primer año en esta tarea y también tenía una mayor diferencia entre el procesamiento global y local, o sea que hay un procesamiento más diferenciado en esta tarea en cuarto año comparado con el de cuarto año comparado con el de primer año. De primer año no hay diferencias significativas en el nivel global o el nivel local, pero entre cuarto año pues sí la curva se hace más evidente. Es interesante porque parecería ser que hay características profesionales que se desarrollan durante la carrera que influyen en el procesamiento atencional y que influyen en cómo cómo funciona la selección atencional a nivel jerárquico. Falta mucha investigación para determinar cuáles son esas características profesionales y mucha investigación para saber comparar con otras facultades para saber si es un caso único de psicología o pasa en otras carreras. Pero lo que sí parece ser es que hay una influencia del año académico porque los estudiantes de primer año rindieron de una manera significativamente inferior a los estudiantes de cuarto año. Podría ser el paso de la carrera. Para nosotros tiene más que ver el paso de la carrera que el desarrollo de manera general, porque el rango de edad es muy corto y además es una edad en la que, a no ser naturalmente los procesos cognitivos o por lo menos procesos atencionales ya no mejoran por sí mismos, mejoran si hay como una manera de estimularlos diferentes. Además, encontramos una relación entre la selección atencional visual y el procesamiento holístico de rostros, de modo que mayor precisión en el procesamiento holístico a nivel global
se relaciona con menor tiempo de reacción en el reconocimiento de los rostros. O sea, las personas que relacionan, con mayor precisión son capaces de funcionar en el sistema, en el nivel global, en general de la atención, pues son más rápidos para reconocer los rostros en la tarea esta de reconocimiento de rostros. Y además que mayor precisión en el reconocimiento a nivel local o en diferentes niveles, se relacionó con mayor precisión en el reconocimiento de los rostros, o sea, estímulos diferentes en ambas niveles de alineación, como uno de los estímulos de este test. Por tanto, de manera general, mayor precisión en el reconocimiento en las variables de esta TSTT, de la selección, lo que estamos estudiando como selección atencional en niveles jerárquicos, se relacionó con menor tiempo de reacción en el conocimiento de rostros y mayor precisión en ese reconocimiento de rostros. Con lo cual, nuestra hipótesis inicial de que un mejor procesamiento atencional conlleva un mejor procesamiento de rostros, pues se cumplió, ¿no? Lo pudimos aceptar. Lo último de lo que quiero hablar ya para terminar, porque además creo que voy justa con el tiempo, es la investigación que estamos realizando ahora, ya no con este sistema atencional, sino es una investigación nueva, de hecho con otro grupo de investigación, pero que a mí me tiene muy emocionada porque creo que es una investigación muy interesante, pero como es una investigación en curso, aún no puedo presentar resultados, pero sí les voy a presentar qué es lo que investiga. Estamos investigando la relación entre el uso de tecnologías digitales, el control atencional y la salud mental. Básicamente, para entender el control atencional como un moderador de la relación entre el uso de tecnologías digitales y la salud mental. Existe una relación que han establecido otras investigaciones previas de que mientras mayor uso problemático de tecnologías digitales tenemos, mayor dificultades tenemos con nuestra salud mental. Y nuestra pregunta fue, ¿qué papel juega la atención en esta relación? ¿Modera esa relación de alguna manera o no? Y lo que estamos encontrando es que parecería que sí. O sea, queremos analizar ese rol moderador de la atención en esa relación entre el uso y las actitudes hacia los medios de comunicación y tecnologías digitales y la salud mental en estudiantes universitarios. Y ahí tenemos diferentes objetivos específicos relacionados con esa moderación. Utilizamos para medir el uso de tecnologías digitales una escala que se llama Media and Technology Usage and Attention Scale, M2S. Para estudiar el procesamiento atencional utilizamos la Attentional Network Test, que es una tarea desarrollada por Posner para estudiar el funcionamiento de las 3 redes atencionales de las que hablábamos anteriormente en un solo paradigma. Es una tarea muy interesante porque tiene 3 subtareas específicas para cada una de las redes y entonces nos permite ver el rol modelador, no del control atencional como una variable súper grande, sino de estas 3 redes atencionales específicamente. Y para el estudio de la salud mental utilizamos 3 instrumentos que está declarado por la OMS como instrumentos preferidos para estudiar entonces estos temas, que son la Generalized Anxiety Disorder Scale, que de 7 ítems, que es el GAD-7, Patient Health Questionnaire de 9 ítems Scale, PHQ-9 y el Perceived Stress Scale de 10 ítems, PSS-10. O sea, una escala de ansiedad, una de salud general y una de estrés. En esta investigación, entonces, incluimos estudiantes de pregrado de la Universidad de La Habana, alrededor de 251 estudiantes, de los cuales 153 son mujeres y van en edades entre los 18 y los 22 años, y de 3 áreas del conocimiento. Esta vez no los estamos dividiendo por carreras, sino por áreas del conocimiento, que son las ciencias económicas y contables, las ciencias naturales y matemáticas y las ciencias sociales y humanísticas. Si bien todavía no tenemos los finales de los análisis, estamos en eso, lo que nos está indicando es que efectivamente hay un rol moderador o un papel moderador de algunas de las redes y no todas durante el procesamiento atencional. Específicamente la red de alerta nos está dando como significativa en los modelos de moderación y ahora estamos estudiando un poco estos otros elementos, estas otras variables como el sexo y el área de conocimiento, cómo también podrían estar influyendo en esa relación o en esa moderación.
son resultados muy prometedores porque además son resultados interesantes que nos ponen a pensar sobre cómo no solo qué efecto tiene nuestro uso de tecnologías digitales como el teléfono, las redes sociales y etcétera sobre nuestra salud mental, sino nuestro proceso atencional influye en eso y cómo lo está influyendo, cómo está moderando esa relación. Espero que pronto podamos hablar de esos resultados, pero bueno, por ahora es lo que tenemos. Creo que estoy llegando al final. Tenemos, me imagino, unos minutos para algunas preguntas si quieren hacerlas. Aquí yo les recomiendo algunas lecturas que pudieran consultar un poco para profundizar más sobre lo que he hablado durante la conferencia. Y nada, muchísimas gracias por su atención sostenida durante esta hora y un poco. Muchísimas gracias, Daniela. Pues la verdad, excelente esta presentación. Pienso que todos esos elementos, por un lado, relacionados con la parte de control atencional y la presentación de tus investigaciones, son muy interesantes para nosotros. Bueno, me pareció muy interesante y yo te quería preguntar, bueno, ya que estamos también aquí con nuestros estudiantes, ¿qué ayudaría a mejorar ese control atencional, por ejemplo? Es una pregunta súper interesante. ¿Cómo entrenar la atención? Y eso es un poco, yo creo, hasta a donde quiere llegar nuestro grupo con estas investigaciones en algún punto. O sea, por eso estamos investigando cuáles son los factores que están influyendo en el procesamiento atencional para poder saber cómo podemos entrenar la atención y cómo podemos hacerlo un poquito mejor. Ahora mismo me faltan las respuestas, o sea, yo creo que justamente por ahí a donde queremos llegar, pero estamos en ese camino. Hay algunos tips sobre cómo mejorar nuestro control atencional, cómo mejorar nuestra capacidad de sostener la atención en una tarea. Hay elementos importantes que tienen que ver con la sobrecarga de estímulos, que tienen que ver con los descansos, como decía al principio. Hay investigaciones que sugieren que el rendimiento, por ejemplo, en esta Attentional Network Test, que mide el rendimiento de las 3 redes atencionales en esta tarea, disminuye con el paso durante la ejecución de la tarea, porque la red, sobre todo la red ejecutiva, sufre de fatiga significativamente, con lo cual descansos intermitentes entre procesos son importantes para poder sostener nuestra atención. Yo creo que, por supuesto, la disminución de elementos estresores, porque una sobreactivación de las redes de alerta, pues no es beneficioso siempre para el rendimiento en otras tareas, pero una respuesta definitiva, estamos en eso y ojalá logremos algún programa, sobre todo yo creo que no es tanto cómo mejorar nuestra atención, sino cómo hacer nuestros procesos atencionales más eficientes para, por ejemplo, aumentar nuestro rendimiento académico. Ese es nuestro objetivo en nuestro grupo ahora mismo y por ahí vamos con nuestras investigaciones. O sea, qué elementos necesitamos potenciar para que nuestra atención funcione eficientemente, sobre todo en el espacio académico, que es lo que nos interesa por el momento. Muchas gracias, Daniela, porque es muy interesante, por ejemplo, en los resultados de tus investigaciones, como tú lo planteas, la influencia de pronto en la formación, en esa parte del control atencional, ¿sí? De los, según las carreras. Entonces, pues creo que de verdad para todo esto también de la neuropedagogía, sería muy interesante después reconocer y que nos vuelvas a compartir esos resultados, porque aquí también en la universidad estamos, digamos, tratando de identificar un poco, de incluir dentro de la propuesta de la universidad esta parte de la neuropedagogía para mejorar los procesos de aprendizaje. Entonces, es excelente. Bueno, no sé, queridos estudiantes y nuestros participantes en general, si tienen preguntas, inquietudes para Daniela.
pueden hacer sus preguntas. Bueno. En lo Por que acá. no sé si, en Al- lo que se embullan, yo creo que una cosa que pensaba en lo que te escuchaba, Claudia, y de hecho, por eso es que nosotros estamos apostando también por la atención como el moderador entre la relación entre uso de tecnologías digitales y salud mental, porque parte de estas investigaciones sobre redes sociales en las cuales yo me estoy insertando ahora, que es un grupo fuerte que tiene nuestra facultad liderado por el profe José Enrique Torrabas, que probablemente conoces, pues en esta relación, ¿cómo podemos ayudar a que las personas utilicen mejor las redes sociales y que eso no impacte su salud mental? Y estamos pensando en que la atención puede ser un proceso clave para eso, por eso nuestra investigación más reciente va por ahí, en términos de cómo ponerlo en función de que hay muchas investigaciones que sugieren y muchas personas que comentan que el uso de redes sociales está disminuyendo nuestra capacidad atencional, que es cada vez más difícil concentrarnos por largos periodos de tiempo, porque las redes sociales nos entrenan a videos cortos. Pero ¿qué está pasando realmente desde el punto de vista científico con eso y cómo nosotros podemos influir en eso directamente para eh, proteger la salud mental de las personas que utilizan redes sociales desde el funcionamiento atencional, que también es parte de nuestro objetivo a largo plazo, ¿no? Llegar un poco a esa respuesta. Bueno, pues excelente, Daniela, porque efectivamente en el caso, por ejemplo, de nuestra universidad, pues precisamente los programas se ofertan por vía digital, ¿sí? Entonces, pues es muy interesante, sería muy interesante ahí explorar qué sucede también, ¿sí? Mejor dicho, ahí generamos o generas unas interrogantes muy interesantes para investigar, Ajá. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta, Brian Camilo, adelante. Muy buenos días para todos. Mucho gusto, Buenos días, Brian, adelante. mi nombre es Camilo Arinas. La pregunta es acerca de si dentro de la investigación se analiza el modelo de aprendizaje de neurofeedback para mejorar la atención. Gracias, Camilo. Bueno, esperamos llegar ahí en algún momento. Estamos iniciando porque de hecho también estas investigaciones sobre uso de tecnologías y tal vinieron por incluso una idea de ver qué podemos hacer con neurofeedback. Pero para poder llegar a utilizar el modelo de aprendizaje de neurofeedback necesitamos primero entender cómo están funcionando los procesos y nosotros estamos en ese primer paso. Y quizás en el futuro entonces podremos introducir, por ejemplo, un modelo de neurofeedback como un modelo para el entrenamiento ese de la atención de que yo les estaba hablando, que es a donde nos gustaría llegar. Y nos parece que eso, de hecho, es una vía posible y un camino por el que probablemente podamos ir en unos, quién sabe, un par de años, cuando máximo, pero primero necesitamos entender cómo funciona el proceso. Entonces estamos en el paso previo antes de llegar al neurofeedback, porque el neurofeedback sería entonces utilizarlo como una intervención o como un estudio de intervención para poder entrenar la atención. Pero gracias. Sí, muchas gracias, Brian. Efectivamente, nosotros también estamos como en esta exploración, como tú lo sabes, a través de esta técnica y por eso también se han generado, en este momento estamos en simultáneo incluso con el CIPAS, que le llamamos nosotros, un espacio que se está compartiendo con los estudiantes del aprendizaje de las aplicaciones de la técnica de neurofeedback. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Brian. ¿Alguien más? Gracias, profe. No, de pronto, no sé si de pronto se podría incorporar el modelo Mesulam al análisis como estructural del cerebro en cuanto a la relación que tiene con la atención. Porque pues obviamente ahí alcancé a ver que tenían o manejaban el modelo de Luria, ¿cierto? Sí, nosotros partimos de las investigaciones de Luria como un referente importante, pero
en este minuto estamos utilizando sobre todo el modelo de PostNet como nuestro centro teórico desde donde estamos entendiendo la atención. Yo creo que, claro que sí, nosotros necesitamos avanzar, sobre todo empezar a incluir, porque hasta ahora estamos en estudios comportamentales. Nuestro próximo paso es empezar a incluir estudios también de neuroimágenes que complementen esto que estamos encontrando desde el punto de vista comportamental y por tanto luego poder incorporar otros modelos y otros elementos para poder tener una comprensión más global de lo que estamos haciendo. Pero ahora mismo también estos resultados son resultados sobre todo de estudios comportamentales. Ok, muchísimas gracias. Sí, muy interesante la exposición y el proyecto que están realizando. Y de manera personal, pues felicitarlos porque de una u otra manera permite que haya una visión más amplia de lo que es la neuropsicología y la relación con lo que es la atención, ¿no? Ujú. Y desde aquí en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pues también estamos trabajando eh, para estudiar estos modelos y posiblemente pues aportar a la neuropsicología desde la psicología con las investigaciones. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Brian. Bueno, muy bien, pues nuevamente, Daniela, de verdad también felicitarte, excelente tu presentación, muchas gracias por tu colaboración, por esa claridad con la que nos compartiste todos estos elementos muy útiles para nosotros, nuestro proceso también de formativo en el que nos encontramos. Esperamos más adelante volver, ojalá, a compartir contigo otro espacio. Seguro que sí. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente por la atención. Bueno, entonces, queridos estudiantes, queridos participantes, a ustedes también muchas gracias por este espacio y estaremos encontrándonos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.